Dios les bendiga, me alegra saludarles, estar aquí en compañía de una gran cantidad de pastores que más que compañeros somos amigos. Eso me alegra mucho, mano supervisor, mano gerente del AFOSU, a los hermanos encargados del AFOSU, aquí a los directivos. Mencionarlos por nombre me da pena porque de pronto se me olvida alguno, y ahí sí, pero para ustedes, compañeros, para los pastores que están por ahí, sus familias, y para todos los emprendedores, un saludo fraternal en el nombre del Señor. Ahora les voy a contar una cosita, pero quiero invitarles que leamos primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 12. Mano Elber Villegas, lo vi por ahí, se me fue. Bueno, saludo fraternal. Nos conocemos desde que éramos jóvenes y bellos. Lo de jóvenes va pasando, pero lo de bellos todavía queda. Bueno, Rolando, a todos. ¿Listos, hermanos? Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 12. Juntos, las riquezas y la gloria que... Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿Y qué más? Y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Amén. Siéntese, tengan la bondad. Bueno, felicitar a todos los que están aquí. Les quiero contar algo, vea. Yo sé que es emprender. Comencé mi tarea de emprendedor cuando tenía 20 años, aunque ustedes no crean, yo también tuve 20 años, también, ¿sí? Comencé mi tarea de emprendedor y cuando el Señor me llamó al santo ministerio, Él me había prosperado. No les voy a hablar de cómo fue, pero quiero felicitarlos y quiero decirles que el evangelio es integral. El evangelio suple las necesidades del alma, pero también suple las necesidades materiales. Esta tarde vamos a hablar precisamente de una declaración que hace David en un momento especial de su vida. Estaba preparando todo para la construcción del templo que no pudo construir él, pero estaba preparando todo, y en medio de eso, cuando está no solamente invitando al pueblo, sino que está declarando, haciendo una cantidad de afirmaciones bonitas, él termina reconociendo que todo lo que él tenía y de lo que había disfrutado, de lo que tenía y de lo que podía disponer, lo hacía solo por una razón, y es porque Dios, que es el dueño de todo, se lo había entregado en su mano. Quiero esta tarde que empecemos por reconocer que todo es de Dios. Todo. No solamente los recursos, sino nuestra propia vida, empezando por nosotros. Pero también quiero invitarlos a ir más atrás y a decir que la mayor riqueza que una persona pueda tener y que de la cual pueda disfrutar no es el dinero, porque el dinero viene y se va. Ustedes han visto personas que han almacenado sumas de dinero, pero en un mal negocio, en una crisis, en una pandemia, han fracasado. La mayor riqueza que una persona pueda tener se llama la salvación de su alma. Ser salvo es la mayor riqueza que una persona pueda tener. Y quiero que partamos de allí. ¿Por qué razón? Pablo, escribiendo a los Colosenses en el capítulo 1, el verso 12 y el verso 13, dice:
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Dice, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es bueno que usted lo tenga claro. Dijo el apóstol, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, del poder, en otras palabras, del poder del diablo. Nos sacó de allá y nos trajo al reino de su amado Hijo. Eso tiene unas implicaciones no solamente espirituales, sino materiales también, que nosotros necesitamos conocer, necesitamos creer y que necesitamos llevar a cabo, poner en práctica. No se olvide lo que dice Pablo escribiendo a los Corintios, cuando dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Que el diablo llenó de oscuridad, de confusión, dañó la manera de pensar, la creatividad de las personas. Cuando se vive en el pecado, se vive lejos de Dios, las personas tienen la mente entenebrecida, llena de confusión. Por eso usted encuentra que es muy normal una frase que le dicen, usted no sirve para nada, no lo intente, usted no es capaz. Otros lo intentaron y fracasaron. Y hay una cantidad de cosas que hacen que la persona en el pecado dice, no puedo, y se acostumbra a vivir no solamente en la pobreza espiritual, sino en la miseria económica. Cuando el Señor nos traslada de lugar, llega, nos abre la mente, nos abre el entendimiento, nos trae al reino de Dios. Y usted nota que la manera de pensar nuestra cambia totalmente. Y se lo voy a poner de una manera más clara. Usted no ha notado que las personas están acostumbrados a vivir allá en su hábitat, con todas las limitaciones, no se preocupan por estudiar, por aprender algo, hasta que conocen al Señor. Las personas conocen al Señor, se entregan al Señor, y es como si se despertara el deseo. No, yo tengo que capacitarme, yo tengo que buscar un mejor trabajo. Y ahí es donde los hermanos que trabajan, los pastores que hemos trabajado en el campo, pagamos un precio más alto. Porque los hermanos que estaban en el campo, las personas, mientras era inconverso, mientras vivía allá, no pensaba en irse. Pero cuando ya se convierte al Señor, que se da cuenta que puede tener una mejor calidad de vida, entonces dice, me voy. Y entonces busca el hermano, el familiar que vive en Pasto, o el familiar que vive en Cali, o el otro le dice, véngase para acá, que aquí yo lo ayudo, le busco un trabajo, mire. Y ahora esa persona que estaba acostumbrado a vivir allá de las migajas, de la miseria, del pecado, ahora ya quiere progresar, quiere prosperar. ¿Lo han visto ustedes o no? ¿Por qué se da? Porque es que el Señor, cuando nos salva, nos libra de la potestad de las tinieblas. No se olvide que el Señor Jesús dijo, el ladrón, hablando del diablo, no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar
y destruir. Esa es la misión de Él. Pero Jesús dijo: mas yo he venido para que tengan ¿qué? Y la tengan ¿qué? Porque todo lo que Dios da es en abundancia. Todo. Entonces, lo primero que quiero invitarles para que nos quede claro es dónde estamos. ¿Dónde estás tú hoy? Tú estás en el reino de Dios. Amén. Pensé que se iban a poner más felices. Tú estás en el reino de Dios. Ya el poder del pecado no tiene influencia sobre ti. Ahora, el estar aquí, estás aquí, y es aquí donde tienes que empezar a visualizar las riquezas espirituales y las riquezas materiales que el Señor ha colocado a nuestra disposición. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, estoy hablando de riquezas espirituales y materiales, y no estoy refiriéndome únicamente al dinero, porque la gente cree que la bendición de Dios se mide solamente en dinero. Pero mira, ¿cuántos de ustedes recuerdan el versículo que dice: la bendición de Jehová es ¿qué? Cuando usted lee ese versículo, ¿en qué piensa? Dígame la verdad, ¿en qué piensa? En lo económico. Nosotros regularmente, cuando hablamos de la bendición de Jehová, que es la que enriquece, siempre lo llevamos a la parte económica. Pues le quiero contar que yo tenía la misma percepción, pero me di a la tarea un día, porque tenía que enseñar en una congregación donde era pastor, tenía que enseñar ese tema. Me di a la tarea de orar a Dios y de investigar un poco. Y me fui a mirar, y resulta que la palabra hebrea de la cual viene el término bendición de Jehová en ese texto, viene de una palabra que es beraka, que significa que Dios coloca todas las condiciones necesarias para que a sus hijos les vaya bien. Y entonces mi percepción cambió y entendí por qué es que hay personas que reciben una cantidad de dinero en un momento y en 6 meses, 1 año, 2, 3 años se fue ese dinero y quedaron sin nada. ¿Ha visto usted a alguien así? ¿Se ha encontrado usted con alguien así? No, voy a preguntar, pero no me responda a mí. ¿Le ha pasado así? Le voy a contar, vean. Resulta que lo primero que Dios hace después de salvarnos es cambiar nuestra manera de pensar, y coloca a nuestra disposición una serie de virtudes, una serie de elementos para que usted y yo los utilicemos con sabiduría, los utilicemos con diligencia, los utilicemos debidamente. Y el uso de esos elementos es lo que produce la bendición de Dios en nosotros. Y le voy a hablar de esos elementos. Elemento número 1, salud. Amén. La gente puede tener el dinero que quiera, pero si no tiene salud, no sirve, ¿cierto? Ahora, primero, salud. Segundo, sabiduría. El libro de Proverbios dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas
tus posesiones. Adquiere ¿qué? Inteligencia. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros somos salvos, pero a veces seguimos pensando con la misma mentalidad de antes. No, yo pobre, feo y sin estudio, ¿qué voy a hacer? Y comenzamos a mirarnos a nosotros mismos de una manera diferente a como Dios nos mira, a pensar de nosotros diferente a como Dios piensa. Aquí viene algo, y es que nosotros necesitamos saber dónde estamos, quiénes somos y qué tenemos al alcance. ¿Usted se acuerda de la viuda que fue donde Eliseo buscando ayuda? ¿Se acuerda de la historia, no? Dice la Biblia que un varón de los hijos de los profetas se murió, y el hombre era como mal administrador, porque lo único que le dejó a su esposa fueron deudas. Conocí la historia de un hermano que un día estaba a punto de morirse, y entonces llamó a la esposa y le dijo: mi amor, yo me voy a morir, pero yo no me puedo ir sin decirle a usted algunas cosas. Vea, hágame el favor, vea, al señor de la tienda le debo 1.200.000, al señor de la carne le debo 500, y al pastor le debo 300. Y entonces la esposa lo mira y le dice: ¿y usted qué pretende? Digo: no, que usted los pague. ¿Y con qué? Si usted no deja con qué. Usted no puede ser tan irresponsable que se vaya a morir sin dejar con qué pagarme. Voy a orar por usted para que el Señor lo sane. Y dice la historia que el Señor lo sanó y el hombre le tocó pagar la plata. Mire, hermanos, nosotros no estamos llamados para vivir así. Es la historia de la viuda que fue donde Eliseo. Habla de que es posible, y Dios nos guarde de que entre nosotros vaya a ser así. Cuando yo tenía congregación, ahora los miembros del consistorio no tenemos congregación. Cuando una chica me iba a decir: hermanos, que hay tal muchacho, me propuso matrimonio, ¿usted qué piensa? Si yo lo miraba, y si el hombre no trabajaba y no tenía aspiraciones, le decía: ojo con ese muchacho. Muchacho no trabaja, muchacho no tiene aspiraciones, usted verá. Sí, porque es que no puede ser. ¿O que ustedes qué piensan? No, uno tiene que ser responsable, ¿sí o no? Entonces, volviendo a la historia, resulta que fue la viuda y le dijo a Eliseo: mi señor, usted sabe que mi esposo era un profeta, un hombre fiel, y se murió. Y ahora él lo único que me dejó fueron deudas. Por favor, ¿qué hago? Mire, vino el acreedor y se va a llevar mis hijos como esclavos. Y el hombre le hizo una pregunta que es bueno que usted se la haga esta tarde. Eliseo le dijo: declárame qué tienes en tu casa. Declárame qué tienes en tu casa. Y ella empezó a pensar, a recordar: ¿qué tengo? Y llegó a una conclusión: no tengo nada. Eso no era verdad. Hasta que se acordó, dijo: tengo un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Eso tenía. Pero si usted conoce el resto de la historia, usted se da cuenta que ese poquito de aceite fue suficiente, sumándolo a la tarea que ella con sus hijos iba a hacer, fue suficiente para resolver el problema que ella tenía. Hermanos emprendedores, ustedes son hijos de Dios, ustedes están en el reino de Dios. La pregunta esta tarde es: ¿qué tienes? ¿Qué tienes?
en tu casa? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes tú? Mírate, pero no te mires con la mirada como allá, con esa mirada derrotista. Mírate como Dios te mira. Dios te mira como el ser más inteligente. Dios te mira como su hijo. Dios te mira como alguien capaz de lograr grandes cosas. Dios te mira como alguien a quien Él va a bendecir y va a prosperar grandemente. Mírate de esa manera. Si no te miras así, vas a fracasar. Cuando David fue a enfrentar al gigante Goliat, si él se queda mirando al gigante, le hubiera pasado lo mismo de Saúl. Lo mismo. Saúl lo miraba y consideraba su estatura, consideraba la experiencia y llegaba a una conclusión: no puedo, no soy capaz. Sus rodillas daban una contra la otra. Pero cuando fue David, las cosas fueron diferentes, porque miró al gigante y lo vio grande, pero él sabía que el Dios al cual él había creído, que el Dios que lo había llevado allá, era más grande en ese momento. Y por eso cuando lo enfrentó con decisión, lo enfrentó con seguridad. Mire, nosotros los cristianos tenemos desafíos, y más que todo cuando se trata en el área de emprender, porque a veces tenemos una cantidad de conceptos infundados. Hermano, todo lo tiene que hacer Dios, dicen unos. Otros dicen: hermano, el dinero es malo, no se meta en eso. Otros dicen: no hay necesidad de tanta cosa. Mientras esos conceptos nos están a veces invadiendo, el mundo avanza. Y permítame decirle, no es verdad que el dinero sea malo. Eso no es verdad. El escritor de Eclesiastés dijo: el vino alegra el corazón y el dinero sirve para todo. Una cosa. Ahora, la Biblia sí dice que raíz de todos los males es ¿qué? Pero el amor al dinero. Usted puede tener el dinero, pero usted puede tener el control sobre el dinero. Cuando el dinero lo controla a uno, está en problemas, ya perdió. Pero cuando yo controlo el dinero, cuando yo tomo el control de esto, y ahí es donde es importante saber quiénes somos. Porque los hijos, ¿usted sabe en qué consiste la verdadera libertad? ¿Usted sabe qué es ser libre? ¿Ah? Bueno, le voy a contar, se la voy a colocar fácil, vea. Ser libre es tener la capacidad de elegir entre lo que me conviene y lo que no me conviene. Así de sencillo. Pablo dijo eso: todas las cosas me son, pero no todas ¿qué? Todas las cosas me son lícitas, pero yo. Bueno, la verdadera libertad no es hacer lo que yo quiero, cuando quiero y donde quiero. No, la verdadera libertad es tener la capacidad de mirar las cosas y saber qué conviene y qué no conviene, y decidir hacer lo que conviene, lo que le agrada a Dios. Esa es la verdadera libertad. Ahora, como cristianos hoy, en el reino de Dios, usted tiene poder para eso. Usted tiene poder para saber hasta qué momento, en qué momento el dinero como que me quiere controlar, y en qué momento yo tengo que decir: un momentico, hasta aquí. ¿Me hago entender con esto? Entonces, nosotros necesitamos tener claro: el dinero no es malo.
lo que es malo es el amor al dinero. ¿Sí? Tampoco es cierto que todo lo tiene que hacer Dios. No crea eso, porque a veces nosotros espiritualizamos y resulta que hay cosas que las hace Dios directamente y hay otras que nos toca hacerlas nosotros. Y se lo voy a mostrar a través de dos ejemplos. ¿Se acuerda cuando Israel tenía que atravesar el Mar Rojo? ¿Se acuerda? Que llegaron a la orilla del mar y ¿qué le decían los líderes a Moisés? Devolvámonos, no podemos hacer nada. Y Moisés alzó la mano y clamó. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sí o no? ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo, una vara. Dijo, pues extiéndala, utilícela. Hay cosas, hermano, que están a tu alcance, están ahí. Lo que necesitas es que tú las utilices. Tienes capacidades. Gracias a Dios por estas capacitaciones que está dando la iglesia. Gracias a Dios por obra social. Gracias a Dios por todos los hermanos que colocan su conocimiento a nuestra disposición. Gracias a Dios. ¿Usted sabe qué es eso? El Espíritu Santo entregándonos herramientas. Así que tenemos todo para triunfar, ¿sí o no? Amén. Tenemos todo para triunfar. Entonces, hay cosas que las tenemos que hacer nosotros. Moisés tenía que extender la vara. ¿Se acuerda de Marta cuando llegó donde el Señor? Marta y María. María le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo llevaron donde estaba. Y cuando Jesús vio la piedra, ¿qué le dijo a Marta? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿No se acuerdan? Quitad, ¿qué? Quitad la piedra. Pregunto, ¿qué era más fácil para Marta? ¿Resucitar el muerto o quitar la piedra? Quitar la piedra, ¿cierto? ¿Por qué Jesús no le quitó la piedra? ¿Por qué Jesús mismo no la corrió? Porque eso era una tarea que ella debía realizar. El cómo, ella tenía que buscar la manera. Mis amados hermanos, hay cosas que a veces nosotros nos quedamos estáticos esperando que Dios las haga y Dios no las va a hacer por nosotros, nos toca hacerlas a nosotros. Entonces, ahora estamos entonces en el reino de Dios. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Nosotros tenemos a nuestra disposición, hermanos emprendedores, ustedes tienen a su disposición todas las promesas de Dios para ustedes. Todas. Dios a sus hijos les entregó, nos entregó promesas. Aquí lo que hay es que conocer las promesas, creer las promesas y actuar de acuerdo a esas promesas. Entonces, ¿qué tienes? Las promesas. ¿Qué tenemos a nuestro alcance? Las riquezas de Dios. Y cuando hablamos de las riquezas de Dios, estamos hablando de los recursos ilimitados que Dios tiene. Y ahí entramos a algo, vean. Cuando nosotros hacemos cuentas, nosotros a veces pensamos de la forma humana, la forma natural, ¿sí? Y la forma natural nos dice a nosotros que 2 más 2 son 4, que 5 panes de cebada y 2 pececillos no alcanzan para alimentar a una multitud, ¿cierto? Eso nos dice la forma natural. Pero cuando pensamos de otra manera,
las cosas cambian. Las cosas cambian. Aquí, ¿a qué los quiero invitar a ustedes? Los quiero invitar para que cuando ustedes estén haciendo planeación, de eso hablaremos mañana, si Dios nos presta la vida. Cuando estemos hablando de planeación, de administración, le quiero invitar a dos cosas. La primera, que no se deje llevar por el negativismo como se dejó llevar aquel apóstol llamado Felipe. Señor, 200 denarios de pan no alcanzarían. Señor, yo no sé manejar las redes, yo no sé cómo se hace. Señor, yo lo he intentado, así que a esta hora ya no se puede hacer nada. Además ya soy un viejo, tengo 40 años o 50. O sea, todas esas cosas que a veces le llegan a uno. Entonces, a veces pensamos de esa manera. Pues les quiero invitar para que salgamos de esa mentalidad del no puedo, para que pasemos a la mentalidad de Andrés. Aquí hay una provisión. Esto no es mucho, pero yo sé que en las manos del Señor es suficiente para lograr, para alcanzar lo que deseamos. Cuando estés enfrentando desafíos, sé realista frente a lo que tienes, pero sé creyente frente a las promesas que Dios te ha entregado. Combina las dos cosas con madurez. Sé realista, pero también sé creyente que Dios es el que suple lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos riquezas de Dios a nuestro alcance. Tenemos provisión de Dios. Mañana, cuando te levantes, antes de empezar el desafío, los desafíos normales de la vida, levanta tus ojos al cielo. Da gracias a Dios por la salvación que te ha dado. Recuerda que ya no estás bajo el dominio del enemigo. Recuerda que estás en el reino de Dios. Y recuerda que aquí tú tienes bendición en abundancia. Recuerda eso. ¿Qué otra cosa debemos de tener nosotros claro? La otra es que Dios quiere que nosotros prosperemos. Amén. O sea, no es lo primero. No podemos ubicar la prosperidad primero. De hecho, San Mateo capítulo 6, verso 33 nos da la claridad sobre esto. Mas buscad primeramente ¿qué? Y lo demás. ¿Qué es lo demás? Si usted lee San Mateo capítulo 6, está hablando del sustento, del alimento, del vestido. Está hablando de las necesidades propias de los seres humanos. Y Él nos dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene. Y aquí sí quiero contarles, yo soy testigo de que eso que dice es verdad. El Señor me salvó cuando tenía 13 años. Tenía un solo pantalón y una sola camisa. Ahora este saco, esta corbata y todo esto es ganancia más lo que tengo allá. Así que le puedo asegurar que lo que Dios dice es verdad. Lo demás viene, viene por añadidura. Viene por añadidura. Ahora, entonces tenemos esas riquezas al alcance. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Tenemos que utilizarlas correctamente. Y entonces, para utilizarlas correctamente, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué y para qué quieres ser prosperado económicamente?
Tenlo claro, tenlo claro. Porque aquí nosotros románticamente, sí, emocionalmente podemos decir, soy bendecido para bendecir. Pero en la realidad es verdad. Pregunta, yo no estoy haciendo cuestionamiento, solamente quiero invitarte a pensar allá en lo profundo. ¿Para qué? ¿Para qué yo quiero? ¿Para qué quiero? Porque usted encuentra en tercera de Juan 2, Juan dice, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? ¿En qué? En todas las cosas, y además que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que está hablando de prosperidad en las cosas materiales. Porque primero dice, yo deseo que tú seas prosperado, primero, en todas las cosas. Dos, que tengas salud, y dice, así como prospera tu alma. O sea, el querer de Dios y el deseo de Dios es prosperarnos. Pero la pregunta esta tarde es, ¿para qué? ¿Para qué yo quiero? Y qué bueno que si lo asumamos entonces como un desafío interno. Porque los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Los seres humanos por naturaleza somos egocéntricos. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si algo sobra, para yo. Ahí es donde entramos en una situación compleja. Y ahí es donde si tenemos claro el para qué quiero ser prosperado, apenas Dios me vaya prosperando, yo no tengo que esperar que tenga demasiado para colocar en práctica eso que yo estoy diciendo hoy. Si yo estoy diciendo hoy, yo quiero ser prosperado, quiero ser bendecido para bendecir, entonces tengo que empezar desde ya. Aparta de esa premisa. Yo quiero ser prosperado y quiero ser bendecido para bendecir. Tengo que empezar a hacerlo desde ya. ¿Cómo? Ahí viene entonces un corazón generoso. Amén. Un corazón generoso. Dos, un hombre o un cristiano, una cristiana que diezma. Amén. ¿Qué tal un emprendedor que no diezme, cierto? Ya está, ya perdió. Un emprendedor que sigue el plan financiero de Dios. ¿Usted sabe cuál es el plan financiero de Dios? Hay dos planes financieros: el plan financiero del hombre y el plan financiero de Dios. El plan financiero del hombre es recibo, gasto y doy, si me queda. Y como no me queda, no doy. ¿Sí? Ese es el plan financiero del hombre: recibo, gasto y doy. El plan financiero de Dios es primero doy, segundo recibo, tercero invierto. Porque ya el cristiano no gasta el dinero de cualquier manera, lo invierte bien. Amén. ¿Se fija por qué en el reino de Dios es distinto, como canta el hermano Zacarías? Porque allá antes gastábamos, aquí invertimos. Lo que usted invierte en su familia, cuando sale a comer, los invita a comer, cuando usted da la ropa, el vestido, ya eso se llama inversión en usted y en su familia. Amén. Entonces, si de verdad queremos ser bendecidos, por eso es que hay algo que se da, vean. La
bendición de Dios es proporcionalmente a la forma como yo invierto, como yo doy de lo que Dios me da. Tenga claro eso. En la manera que el emprendedor, que nosotros recibimos, en la manera que damos, recibimos. Y en la manera que recibimos, Dios nos da en abundancia. Usted a lo mejor habrá visto que de una manera extraña pero milagrosa y real, Dios hace que el dinero se multiplique en nuestras manos. Y se lo digo porque por la gracia de Dios tengo que ayudar en las finanzas de la iglesia, y nosotros hacemos unos presupuestos, y cuando vamos a ver, Dios da más de lo que se había presupuestado. Estoy seguro que eso le sucede a usted. Dios le ha dado más de lo que usted esperaba. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo me queda? No, dígame cuánto queda. Bueno, listo, gracias. Es que me da pena tenerlos hasta las 7 de la noche, entonces por eso estoy preguntando cuánto tiempo me queda. No se preocupen, ya vamos a terminar. Entonces, teniendo claro quiénes somos, dónde estamos, qué tenemos y para qué queremos ser prosperados y ser bendecidos, creo que ahora viene la parte más importante, y es la tarea y el compromiso que a nosotros nos toca asumir con nosotros mismos. Y aquí viene algo que es bueno que usted tenga claro y usted tenga en cuenta. Nosotros no somos de las personas que estamos acumulando aquí, porque es más, pronto nos vamos de esta tierra. Pronto nos vamos. La Biblia dice que el Señor nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tenemos a veces entre nosotros personas, tenemos dos extremos. Las personas que tienen el dinero, lo que Dios les da, lo pasan de un bolsillo a otro y dicen: qué desperdicio tan horrible. Son tacaños con ellos mismos, tacaños con su familia, tacaños. Pues permítame decirle que eso no te hace bien, no te hace bien. Pero tenemos también la otra parte, que es que todo lo que recibe lo gasta. Y aquí es donde nosotros necesitamos ser sabios. Y por eso es que el proverbista dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante todas tus posesiones adquiere, para saber en qué momento puedo darme unos pequeños gustos, unos pequeños regalos personales, unos pequeños regalos con mi familia, y hasta dónde no puedo. Nosotros necesitamos eso, pero para nosotros como cristianos es fácil, porque nosotros tenemos la capacidad de poder examinar y poder elegir entre lo que conviene y lo que no conviene. Hermanos emprendedores, quiero cerrar esta charla diciéndoles: número uno, tengan claro quiénes son ustedes. Tengan claro. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes están en el reino de Dios. Número dos, cuide su manera de pensar. Cambie su manera de pensar. Piense de acuerdo. Piense como Dios piensa de usted. Mire las cosas como Dios las mira. Mire eso, piensa. Número tres,
recuerde que las riquezas y el poder dependen de Dios y que Dios lo tiene a usted aquí con el propósito de bendecirlo y prosperarlo. Número 4, no se olvide que la bendición consiste en que Dios coloca las cosas para que nosotros las utilicemos con sabiduría. Y número 5, recuerda que esta bendición y esta prosperidad es para dar, para vivir de acuerdo al plan financiero de Dios. Ustedes dijeron ahora, y es bueno que los que lo hagan, dice, hemos sido llamados, hemos sido bendecidos y estamos aquí para bendecir. Dios les bendiga. Yo creo que ese aplauso le podemos dar con más vida al dueño de las riquezas, al dueño de esta iglesia, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al más grande, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Salvador. Qué privilegio tan grande poder estar